Tenemos que ver el otro. Ya empezó, pero se ve. No, pues no, ya está. Ok, bueno, buenas noches. Ya nada más estamos esperando que se agreguen a algunos más, pero parece que ya está la transmisión en curso. Bueno, pues vamos a iniciar la sesión virtual del día de hoy. La verdad es que es un verdadero placer y agradezco al doctor Luis Eduardo Carreto Narváez, anestesiólogo cardiovascular. Él es egresado del Instituto Nacional de Nutrición cuando hizo la especialidad de anestesia y posteriormente en el Instituto Nacional de Cardiología hizo anestesia cardiovascular. Actualmente él se encuentra en la ciudad de Tijuana, que es parte de lo que tenemos aquí atrás en la panorámica, la ciudad de Tijuana, que yo tuve la oportunidad de conocerla hace como un mes en el Congreso y la verdad que sí me sorprendió un poquito la ciudad, muy bonita. Bueno, te damos la bienvenida, Luis, estás ya en la cámara y bueno, algo que quieras comentar antes de iniciar la sesión. Siempre el agradecimiento por la invitación, el gusto que compartir estas pláticas con ustedes y sabes que la enseñanza, la academia, desde que éramos residentes, pues éramos académicos en general. Bueno, ok. Y bueno, algo que menciona ahí el doctor es, pues, sí fuimos compañeros en la residencia, en la subespecialidad de anestesia cardiovascular. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. ¿Se desconectó? Bueno, parece que ahí se desconectó el doctor. El doctor, vamos a ver. Ok. Algo pasó, pero bueno. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí ya te tenemos. Es que se había desconectado, pero bueno, decía que ya sin más preámbulo, pues vamos a iniciar. Si nos gustas compartir. Ah, perfecto. Y bueno, te dejamos, Luis, con tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario. Bien, pues les comento que pararlo porque ya hace algunos años salía de la residencia y no olvido que fue de los primeros casos que me tocó, y me tocó para variar en una paciente obstétrica y también para variar que no era el anestesiólogo que le tocaba, pero bueno, tuvimos que afrontarla con cierta aventura. Ahora no soy tan aventurero con las obstétricas, pero en aquellos años pues tuvimos que afrontar el caso. No tengo ningún conflicto de intereses. La imagen que ven a su derecha es la carretera de la Rumorosa, una carretera que une la ciudad de Tecate con Mexicali, característica con estas formaciones rocosas. Pues les presento mi caso clínico que me tocó ya hace algunos ayeres. Se trata de una mujer de 28 años con miocardiopatía
hipertrófica obstructiva, ese ya estaba dado el diagnóstico y bueno, estaba en trabajo de parto. El obstetra pues no quería que se le diera algún tipo de anestesia y manejó las molestias del trabajo de parto con un opioide endovenoso. Este opioide endovenoso, bueno, era butorfanol, bien recuerdo. Pero bueno, fue pasando el tiempo y no fue suficiente y las contracciones se tornaron cada vez más dolorosas, por lo cual pues ya el anestesiólogo que le tocaba en aquella institución ya se había ido y yo terminaba un caso, me solicitan la ayuda. Me están comentando que se desconectó. Permítanme. ¿Ahí me escuchan? No, ahí te... ¿Ahí me hablan? Ahí. Te seguimos escuchando sin ¿Y problema. me escuchan bien? Sí, te seguimos escuchando sin problema. Ah, perfecto. Pensé que se había desconectado. No. Bien, entonces les comentaba que me solicitaron suministrar analgesia en el trabajo de parto. Y bueno, pues teníamos que revisar de qué se trataba este padecimiento y cómo abordarlo desde el punto de vista anestésico. Bien, los objetivos de esta sesión va a ser describir las anomalías anatómicas y lo que implica a nivel fisiológico cardiovascular, clínica. Creo que se interrumpió nuevamente, ¿verdad? ¿Ahí me oye? Ya, sí, se interrumpió tantito, Luis. Yo creo que un poquito tu internet está ahí medio bajito. Pero bueno, ya te volvemos a tener y ya te escuchamos. Bueno, les comentaba que el punto medular de la anomalía anatómica pues es la hipertrofia del septum y el ventrículo, como esta imagen ecográfica muestra aquí. Esta enfermedad se estima que se da en 1 en 500 personas jóvenes. No hay que confundirla, es una enfermedad genética autosómica dominante. Puede haber cardiopatía hipertrófica secundaria a hipertensión, por ejemplo, que es uno de los diagnósticos diferenciales, a una estenosis aórtica. Pero esta enfermedad, esta entidad como tal, es una enfermedad genética que se hereda y que va a estar definida por un ventrículo izquierdo hipertrófico, no dilatado, una hipertrofia en la base del tabique, y esto condiciona va a condicionar una obstrucción en la salida de sangre del ventrículo a la aorta, es decir, el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Histológicamente podemos identificar en el microscopio pues una masa desorganizada de células
miocárdicas, hipertróficas, y que indudablemente, hasta no demostrar lo contrario, se trata de paciente isquémico que va a tener problemas en las arterias coronarias intramurales, porque cada vez se hipertrofian más los miocitos, los músculos, y no va a alcanzar a dar el aporte adecuado a la cavidad ventricular o al tabique. En sus estados iniciales es una alteración no obstructiva, como pueden ver en esta imagen. Está hipertrofiado gran parte del tabique y de las paredes ventriculares, pero a medida que esta va avanzando, pues prácticamente la hipertrofia va haciendo que la valva de la válvula mitral haga un movimiento anterior durante la sístole, y esto condicione la salida del flujo ventricular hacia la aorta, lo que se conoce como el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Tenemos 4 tipos de clasificaciones. La primera, pues, es la que es así no obstructiva, que compromete exclusivamente al tabique interventricular. Tenemos la que es asimétrica, pero con el movimiento que acabo de hacer se compromete el flujo o la obstrucción. Tenemos la que de tipo concéntrico, en donde no solo se compromete el ventrículo, sino ya las paredes de la cavidad ventricular. Y por último, la parte apical. La parte apical, que bueno, podría ser la más benévola porque compromete solo un segmento de la parte del septum y de la pared ventricular. Si nosotros atendemos a un paciente con un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, podemos encontrar que en el ecocardiograma o la resonancia magnética, estas alteraciones, un engrosamiento de la pared que es más de 15 milímetros del miocardio, o bien una relación de la pared del septum con algún segmento posterior mayor de 1.3, o la misma relación mayor de 1.5, ¿verdad? Cuando se trata de pacientes hipertensos. Lo que les comentaba, se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con algunas entidades, como la estenosis aórtica, que da secundariamente una hipertrofia ventricular, o la hipertensión arterial sistémica. Algunas otras enfermedades menos, como la enfermedad de Pompe o la enfermedad de Fabry, que son enfermedades por depósito de glucógeno en el miocardio. Bien, la anomalía anatómica de esta enfermedad es la hipertrofia. Bueno, pues la principal fisiopatológica de esta alteración o esta enfermedad, pues va a ser indudablemente la obstrucción o la obstrucción de sangre del tracto de salida del ventrículo izquierdo. La hipertrofia, el movimiento anterior de la válvula mitral, esto va a generar, esta obstrucción, un gradiente de presión entre el ventrículo y la aorta. Posteriormente tendremos un aumento de presión intraventricular, con ello una disminución de la distensibilidad y del llenado diastólico, y aquí es muy importante, estos pacientes van a tener predominantemente una disfunción diastólica más que sistólica. ¿Por qué? Porque la hipertrofia y una distensibilidad disminuida va a ser la principal afectada. El ventrículo, ¿qué va a pasar? Va a depender cada vez más de la sístole auricular, del gasto de la aurícula. Es por eso muy importante mantener un ritmo sinusal, como lo veremos más adelante. Nos van a permitir hacer un
estadio de gravedad, como tal síntomas, la obstrucción no va a ser tan importante, pero vean cómo desde el estadio 2 al estadio 4 ya va a haber una alteración o va a haber síntomas, y esto condicionado por grados de estadio 1, ¿verdad? Es mayor el estadio 2 con una fracción de eyección mayor del 65%, el estadio 3 con una fracción de eyección aún menor, y esta, como pueden ver, esta fracción de eyección realmente pues, está casi en valores normales. Si usted en valores normales tiene una hipercontractilidad, hipertrofia del cardio, que vas a realizar un efecto Ben, el efecto el que otra es Ok, perdón, tenemos problemas ahí con el internet, pero bueno, vamos a esperar ahorita se vuelva a conectar para seguir escuchando la plática. Creo que volvimos al mismo problema. ¿Ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Nada más, yo creo que ahí un poquito la red en donde te encuentras es donde se entrecorta un poquito y hace que te desconectes, pero bueno, si nos compartes otra vez tu presentación y seguimos. ¿Otra vez? Sí, porque se salió de la proyección. Nada más compartir la presentación. A ver, ¿ya? No, no la tenemos en compartir. Ok, ahí estás, ya nada más comparte la presentación. Estamos viendo. A ver, ¿tú me dices? Ahí está ya. Ahí estamos. ¿Tú me dices? Ya está, siguen. Gracias. Ok. Entonces, lo que les comentaba es que, digo, dentro de la fisiopatía, la obstrucción es lo más importante, y esta obstrucción nos va a generar el gasto al principio, y posteriormente va a existir incremento de esa deficiencia en el gasto o en el volumen de eyección.
Sin embargo, el principal problema va a encontrarse en estas fibras, en la relajación, en la diástole. Por ello, los determinantes de la severidad de la obstrucción del ventrículo izquierdo en la miocardiopatía hipertrófica, pues será la cantidad de sangre que esté eyectando el ventrículo con ese grado de obstrucción, la fuerza de contracción ventricular con que lo esté haciendo, si todavía hay fibras sanas, si todavía la relajación o la función diastólica no esté alterada, de la presión transmural que obstruye el tracto de salida a la aorta y, por supuesto, de la presión aórtica. La presión aórtica o la poscarga va a jugar un papel también importante porque, contrario a lo que uno podría pensar que afecta de manera negativa, no. La poscarga o una poscarga elevada bueno, antes que pase. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta algunas metas hemodinámicas que hay que llevar a cabo antes de la frecuencia cardíaca nos va a elevar el grado de obstrucción si se eleva, ¿verdad? Entonces la meta es bajar la frecuencia cardíaca. ¿Con qué? Con algunos agentes como los betabloqueadores o el verapamil. La precarga, el volumen de llenado, la normovolemia, pues prácticamente debe de ser una constante. La poscarga debe de estar elevada o ligeramente elevada, con algunos a que no eleve la cardíaca, tal la fenilefrina. La contractilidad en estos de tratar de ser menor a la normal o un poco menor a la normal, porque a medida que tenga más contractilidad tendrá y el ritmo, ya lo decíamos, el ritmo es mandatorio ventrículo del gasto auricular. Y si el ritmo no es sinusal, si tiene fibrilación auricular, si tiene ritmo nodal, pues disminuirá. Que pasa una cardiopatía, los que vivimos en el DF por algún tiempo, pues sabemos los transportes un poquito concurridos a ciertas horas, pero vean, si tomáramos en cuenta que el vagón del metro es un tracto de salida y a medida pues normal, en donde no va a haber, si en cambio aquí hay una persona haciendo el cierre, ¿verdad? Esa puede ser la poscarga, ¿verdad? No va a permitir que se obstruya ese tracto de salida del ventrículo izquierdo. Bien. Como meta, ¿qué podemos hacer con los que contamos? Para empezar, debemos de hacer dentro de la valoración preoperatoria, esta debe de contemplar en un paciente que se sospecha, pues la historia familiar. Muchos de ellos son asintomáticos. Una historia familiar de muerte súbita directa, recordemos que es una enfermedad autosómica dominante, pues puede hacernos pensar en una hipertrofia o una miocardiopatía hipertrófica. Los pacientes que no son asintomáticos, afortunadamente son pacientes ya adultos en donde empiezan con datos clínicos como disnea, dolor torácico, palpitaciones,
Y digo afortunadamente porque en pacientes pediátricos pues afectaría de manera considerable el desarrollo. Pueden ser síntomas muy leves hasta severos. Hay que considerar los pacientes isquémicos hasta no demostrar lo contrario. Y ya algunos con diagnóstico de esta entidad pueden tener dispositivos implantables o bien un marcapaso o bien un desfibrilador. Este podría ser un abordaje preoperatorio del paciente que tiene hipertrofia miocardiopatía hipertrófica obstructiva. El paciente asintomático es debatible si se inicia algún beta bloqueador o calcio antagonista para disminuir la frecuencia cardíaca, no así en pacientes con síntomas leves a moderados, en donde inclusive la presencia de arritmias ventriculares, llámese taquicardias ventriculares no sostenidas, son tributarios a dispositivos, a un desfibrilador implantable. Sin embargo, con síntomas severos son pacientes que tienen no solo que tomar beta bloqueadores, sino incluso una combinación de beta bloqueadores con verapamil para disminuir la obstrucción, disminuyendo la frecuencia cardíaca. Si el tratamiento es fallido, pues, y es una forma obstructiva del flujo, está la alternativa antes de ir a una cirugía no cardíaca o programable, la ablación con alcohol, o bien si es una forma que aún no está obstructiva, pues terminar en el tratamiento en un trasplante cardíaco. La primera consideración durante el transanestésico es optimizar el volumen intravascular, es decir, que el paciente esté normovolémico. Se puede pulmonar, mantener presiones de llenado normales. Hay parámetros ahora como el índice de variabilidad plestimográfica o el índice de perfusión que no son invasivos, con los cuales nos pueden dictar si un paciente requiere volumen o se encuentra con volumen bajo. Esto siempre y cuando la frecuencia o el ritmo sean sinusal. Estos dispositivos y estos parámetros varían de manera considerable cuando el ritmo deja de ser sinusal. La optimización de la contractilidad del ventrículo izquierdo, y aquí me refiero a usar dos conceptos. Uno, reducir a la baja. Del ventrículo izquierdo, tener resistencias vasculares sistémicas. Una buscar medias por arriba de 80. A toda costa mantener un ritmo sinusal, ya sea mediante un marcapaso, ya sea con antiarrítmicos. Estos medicamentos para este tipo de pacientes son de gran ayuda. Está la fenilpamil. Aquí el tipo de monitoreo lo traté de ordenar de más importante y más útil y disponible al menos útil y que a lo mejor no está tan disponible. Trazo electrocardiográfico de dos derivaciones. Si vamos a usar medicamentos que disminuyen la frecuencia cardíaca, pues hay que tenerlo disponible. El segundo es una presión arterial invasiva. Si vamos a estar jugando con parámetros hemodinámicos como la poscarga, tenemos que tener en cuenta que algo mucho más cercano a lo que está ocurriendo en tiempo real, como la presión arterial invasiva. Otro que nos puede ayudar es el eco transesofágico bidimensional, que por disponibilidad no siempre se tiene, pero indudablemente nos va a ayudar a visualizar
visualizar el grado de hipertrofia y la obstrucción con las distintas maniobras en la técnica anestésica o en los agentes anestésicos que usemos. Por último, la presión venosa central o pulmonar no deja de tener su participación en el tipo de monitoreo. Sin embargo, ya sabemos que varios trabajos, varios reportes, donde la presión venosa central ya no es un parámetro tan fidedigno para ver la volemia de un paciente. Sin embargo, en estos casos nos puede ayudar para ver las presiones de llenado. Algunos factores que disminuyen la precarga, por ejemplo, un bloqueo neuroaxial, una simpatectomía farmacológica, una hemorragia, una hipovolemia. Algunas otras que aumentan la contracción y la frecuencia cardíaca y debemos de evitar es el momento de intubar a un paciente cuando se da anestesia general, la manipulación quirúrgica, el dolor. Son pacientes que tienen que entrar premedicados, que tienen que entrar prebloqueados del nodo. ¿Por qué? Para evitar aumento de la frecuencia cardíaca durante el transoperatorio y que ello nos origine obstrucción y bajo gasto. Por ejemplo, me tocó usar el alotano todavía, es un gas que disminuye la frecuencia cardíaca y así como la contractilidad, pero para esta condición, pues es lo que estamos buscando. Es un anestésico que nos serviría en gran forma durante el transanestésico en pacientes bajo anestesia general balanceada. Si ya no lo tenemos, ¿verdad? La mayoría tenemos sevoflurano, desflurano, no sé, en los hospitales, pero el sevoflurano es algo que se le parece al alotano, por así decirlo, disminuye menos la resistencia vascular sistémica, tiene desventajas de que pudiera llegar a aumentar la frecuencia cardíaca. Algunos que no son recomendables son el desflurano y el isoflurano por sus propiedades tanto de vasodilatación periférica, como es el caso del isoflurano, y la taquicardia que provoca el desflurano. En cuanto a fármacos endovenosos, pues tenemos el fentanil, es muy noble para estos casos, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la obstrucción. No evitar medicamentos histaminérgicos como la morfina, que nos pudiera llegar a dar vasodilatación periférica, o bien la ketamina, no se diga del pancuronio, que tienen propiedades simpático-miméticas y que no son nada aconsejables para estos pacientes. Bien, ¿qué podemos resumir y concluir de esta charla? Bueno, que es una entidad que es relativamente frecuente, no hay que descartarla cuando se encuentra uno con pacientes con historia de síncope o historia familiar de síncope y muerte súbita, y menos con la sintomatología que ya les comentaba. Demanda conceptos que quizás pudieran parecer contrastantes, no es común en cirugía o en anestesia cardiovascular que diga que hay que bajar la contractilidad y la frecuencia cardíaca, ¿no? Y aumentar la poscarga. El manejo por parte de nosotros pues debe incluir la optimización preoperatoria siempre que se pueda, ¿verdad? Son pacientes que tienen ya que entrar con beta bloqueador o beta bloqueador y o calcio antagonistas en conjunto con opiniones de los especialistas, un dispositivo como marcapasos o desfibrilador. En realidad no hay un agente o técnica anestésica ideal o específica recomendada. Se trata de jugar con los agentes anestésicos y las técnicas anestésicas para lograr las metas de hemodinámicas ya comentadas. El manejo de cada una de estas constantes es más importante que la elección del agente o la técnica. Y bueno, pues el paciente que comenté al principio
se le administré, ¿verdad? Que se colocó en L1, L2. Funciones dinámicas, su conducción del trabajo de parto fue buena. La tendencia en la literatura es no hacer trabajo de parto, es sintomáticos, obstétrica, hipertrófica obstructiva, pues es dar cesárea, ¿verdad? Pues muchas gracias por su paciencia, sobre todo. Es atardecer en Puerto Rico, áreas de Rosarito, a 45. Bueno, bueno, tuvimos ahí un poquito de dificultades con el audio, parece que la red estaba un poquito bajita. Pero bueno, queremos agradecer al doctor Luis Eduardo Carreto por la presentación. Yo creo que en términos generales nos aporta mucho para nuestra práctica. Ojalá y nunca nos toque un paciente en esas condiciones, pero bueno, si llega a ocurrir, pues ya tener un poquito más las bases del manejo que podemos tener con estos pacientes. No sé si me está escuchando ahorita el doctor Carreto. Ok, bueno, si ahorita lo volvemos a enlazar, pues lo seguimos este, para despedirlo. Bueno, lo que les iba a comentar en cuanto a las constancias, ya están mandando de las diferentes sesiones. Las situaciones, muchos nos las están rechazando. No sé si haya algún error en lo que lo están poniendo, pero muchas nos las están rechazando el mismo mail. Para que chequen bien el nombre del correo y que esté escrito correctamente, ¿no? En el transcurso de la semana pues, se seguirán mandando las constancias de las sesiones que tenemos atrasadas. Y bueno, recordarles que pues se les envía a los que se registran en el link dentro de los primeros 30 minutos de la plática. Ahí el registro nos dice exactamente la hora en que se están registrando. Y bueno, se toman únicamente los primeros 30 minutos, que es para que tengan, para que nosotros tengamos la evidencia de que estuvieron presentes en la plática, por lo menos en la parte inicial y la continuación. También los que se anotan ahí su correo en el chat, pues no se están tomando en cuenta porque lo tomamos en únicamente los del link. Bueno, retomamos la señal con el doctor Luis Carreto. Tenemos allí también un poquito de retraso en el audio. Pero bueno, Luis, lo que estaba comentando, tuvimos ahí un poquito de problemitas con el audio, pero en términos generales, tuvimos la charla completa, ya ayudándonos con la presentación. Y lo que les comentaba es que, pues, ojalá no tengamos, pues, nunca nos toque un paciente de estos, pero bueno, nunca sabemos y si se nos llega a presentar, pues ya tenemos ahí las bases o las diferentes características con lo que nos podemos apoyar para el manejo. Déjame comentarte, tuvimos una buena audiencia, tuvimos registrados más de 110 personas, viéndolo en vivo, llegamos hasta 58, 60 personas, y bueno, igual lo que nos ha ocurrido en las sesiones anteriores, tenemos mucha audiencia de gran parte de aquí del país, hubo muchos de la ciudad de Tijuana el día de hoy,
muchos conocidos de ahí del Colegio de Anestesiólogos de Tijuana. También, bueno, todo Centroamérica, Bolivia, Nicaragua, Colombia, El Salvador, y bueno, Argentina también nos ven por allá. Y bueno, yo creo que tuvimos una muy buena audiencia. Y recordarles que esta presentación pues, se carga en el canal de YouTube, que también en el inicio de la página de Facebook está nuestra dirección de YouTube, también para que se suscriban. Y bueno, por ahí vamos, ahí están descargadas todas las sesiones que hemos tenido. Sé que tenemos un poquito de retraso con la comunicación contigo, pero bueno, nada más agradecerte y si quieres comentar algo más. Pues nada, qué bueno que quiere decir que o les interesó el tema o ya les tocó un paciente así. Son pacientes que hay que saber tratarlos y tener además los medicamentos, jugar con ellos, jugar con las variables. Creo que no un anestesiólogo general bien lo puede realizar, no entendiendo la fisiopatología y teniendo al alcance pues el arsenal de medicamentos que muchas veces nos sacan a flote. Agradecer la invitación y pues listos para la otra en caso de que así lo decidieran, y si no, pues aquí apoyando de manera virtual. Bueno, no, la verdad es que agradecemos mucho la participación y como tú dices, en el mismo tenor, y como yo siempre les he mencionado aquí en las sesiones virtuales, ya la población, pues en México está creciendo, se está haciendo una población vieja y con ella pues conllevan diferentes enfermedades, sobre todo las más frecuentes que son las cardiovasculares y aunado a la diabetes, y eso hace que pues ya estemos manejando pacientes más complejos en el día a día, o sea, en los hospitales generales. Y bueno, el proyecto que nosotros estamos manejando, pues es el de dar esas herramientas al anestesiólogo para que pueda enfrentarse a este tipo de casos. Como yo les mencionaba a algunos de los colegas, dije, pues ojalá hubiera muchos anestesiólogos cardiovasculares en todo el país, pero la realidad es que no es así y estos pacientes pues, los estamos manejando en los hospitales generales, ya en el día a día. Y con ese mismo tenor, yo quiero mostrarles la próxima sesión que vamos a tener la siguiente semana, que es precisamente eso. Cuando nos programan un paciente cardiópata que va a ser sometido a cirugía no cardíaca, ¿qué le valoro? Muchas veces lo que nos sucede es que, pues que lo valora el cardiólogo. En realidad, ya no es así. O sea, quien lo va a manejar, pues somos nosotros, no el cardiólogo. Entonces, ya, obviamente, las interconsultas con el cardiólogo son muy válidas, pero ya tienen que ser intencionadas, ya tienen que ser específicamente qué necesito que le mejores a este paciente para que yo lo pueda manejar mejor. Pero esta sesión, que es la de la próxima semana, nos va a hacer el favor de presentarla la doctora Sara Ivonne Contreras. Ella es anestesióloga cardiovascular, egresada también del Instituto Nacional de Cardiología, y en donde vamos a tener, ella actualmente pues labora en el Hospital General de México, y bueno, la vamos a tener la próxima semana aquí en esta presentación. Otro comercial que quiero hacer es que la próxima semana, el día miércoles, me hicieron la invitación en el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, en donde vamos a hablar un poquito de extrasístoles ventriculares, cuándo realmente diferir y cuándo realmente tenerles un poquito de miedo, y bueno, la intervención que podemos tener nosotros como anestesiólogos. Y otro comercial también de lo que estamos haciendo en este proyecto, en esta asociación, pues es
en la educación médica continua, sobre todo en el paciente cardiovascular, cardiópata que se somete a cirugía cardíaca, vamos a dar también en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS un curso taller de electrocardiografía y arritmias, los días 21 y 22 de noviembre por la tarde, para también los interesados, si nos están viendo ahí algunos del Hospital de la Raza, pues que se acerquen también ahí a inscribirse a este taller que es muy práctico. Enseñamos ahí a interpretar el electrocardiograma, identificar las arritmias y manejar las arritmias más frecuentes que tenemos. Y por último, pues lo que siempre les menciono, que es ay, perdón, aquí, eh, okay. Lo que siempre les mencionaba, haciendo mi comercial, este libro que sacamos hace un año, ya prácticamente pues lo seguimos recomendando. Sobre todo es que es un libro pues muy divertido porque pues lo puedes estar revisando en cada momento que tengas de descanso. Un libro de autoevaluación, un libro en donde ustedes mismos se pueden estar evaluando a ver cómo andamos en los diferentes temas. Trae los temas pues más frecuentes en la práctica de la anestesiología. Y si alguien pues va a hacer alguna evaluación, algún examen, pues les va a servir bastante. Bueno, pues con esto concluimos nuestra sesión del día de hoy y siempre agradeciendo el apoyo del doctor Carreto, compañero y amigo de generación. Y bueno, ya estaremos informando de próximos proyectos que tenemos en puerta y que estamos tratando de aterrizar, sobre todo para el beneficio de todos los anestesiólogos que manejan pacientes cardiópatas y que son sometidos a cirugía no cardíaca. Bueno, pues nada más agradecerte nuevamente, Luis, y pues esperamos seguir contando con tu apoyo. Gracias, Alfredo, con el gusto de siempre y saludos a la audiencia. Muchas gracias y hasta la próxima sesión. Gracias, bye. Bye.